fijar su posición con respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la terrible corrupción en Comisión Federal de Electricidad, y queremos no solamente tocar el punto en relación a nuestra posición, sino también aportar algunos elementos al análisis de cómo la privatización del sector eléctrico y en general el sector energético está nutriendo la corrupción del gobierno federal. Para eso le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general, quien va a informar. Primero le vamos a dar lectura al boletín que hemos preparado para esta ocasión, que dice así: Comisión Federal de Electricidad, corrupción de clase mundial. Privatización es igual a corrupción. Boletín de prensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice: la noticia de un nuevo quebranto de 1.300 millones de pesos en contra de la Comisión Federal de Electricidad es parte de un gigantesco operativo destinado al saqueo y la privatización del patrimonio energético nacional. Durante más de una década, los procesos de privatización de las empresas públicas del sector han nutrido la rapiña de la administración pública federal. Se trata Durante más de una década, los procesos de privatización de las empresas públicas del sector han nutrido la rapiña de la administración pública federal. Se trata del abierto despojo organizado de la renta y de los bienes nacionales por funcionarios corruptos ligados a los intereses de las empresas privadas nacionales y extranjeras que, a costillas de la privatización del patrimonio de los mexicanos, se enriquecen con la tolerancia y complicidad de los órganos de fiscalización de la Federación, como la Secretaría de la Función Pública. Lo mismo sucede en la Comisión Federal de Electricidad que en Petróleos Mexicanos. El fraude operativo en la División Noroeste, con epicentro en Sinaloa, a través de demandas amañadas para el pago de los derechos de vía, es un caso más de corrupción vinculado a Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de operación de CFE, que se suma al descubierto en el estado de Texas, Estados Unidos, que lo involucran en el soborno de empresarios norteamericanos confesos de haberle entregado cuantiosas sumas de dinero, yates y Ferraris. Néstor Moreno gozó de 2 años de impunidad hasta que la PGR se vio obligado a detenerlo, para luego, a instancias de la juez cuarta del Distrito Federal, Thaisa Cruz Parcero, salir libre en menos de 48 horas y después desaparecer misteriosamente sin que hasta la fecha las autoridades logren su reaprehensión. Los fraudes cometidos bajo el mandato del exdirector general de CFE, Arturo Elías Ayub, su director de operación, Néstor Moreno Díaz, así como del ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, exdirector de Luz y Fuerza del Centro, con la complicidad de la cabeza del sector, la exsecretaria de CENER, Georgina Kessel, deben ser investigados a fondo. El saqueo de las empresas públicas es un factor de aceleración de los mismos procesos de privatización. Paradójicamente, la mala administración y corrupción en estas empresas es también una justificación para ello. En el caso de Luz y Fuerza, donde los funcionarios al frente de su administración subejercieron el presupuesto del organismo, obstaculizando su operación, mantuvieron una política de opacidad en las adjudicaciones de contratos para las empresas privadas y se despacharon con la cuchara grande en el otorgamiento de salarios y jubilaciones para su personal de confianza. El ingeniero Jorge Gutiérrez Vera debería rendir cuentas ante las autoridades sobre todos estos asuntos. La extinción de Luz y Fuerza es un caso de privatización forzosa a partir de un decreto administrativo del Poder Ejecutivo que buscó desaparecer un organismo público descentralizado, propiedad de la nación, transgrediendo la legalidad republicana y pasando por encima de la Ley Federal del Trabajo. La extinción ilegal de Luz y Fuerza se convirtió en el botín del sexenio. A la fecha no hay inventarios del valor de los activos de Luz y Fuerza, no hay rastro del patrimonio industrial de su infraestructura y normas técnicas de operación fruto de la ingeniería mexicana.
Sus pasivos laborales no coinciden con los registrados en la última sesión de la Junta de Gobierno, no hay huella del Fondo de Reserva de Jubilación, lo que constituye un fraude financiero de los administradores de Luz y Fuerza con la complicidad del gobierno federal. Existe un incalculable daño patrimonial en el retiro de la red aérea y su reemplazo por conductor de aluminio para garantizar el monopolio de la red de fibra óptica en manos de las televisoras, y por si fuera poco, se quedaron con las pertenencias de 44,000 trabajadores. En relación a la información publicada por el diario Reforma, que aborda el tema de las jubilaciones del personal de confianza de Luz y Fuerza del Centro, da LIF pensiones de 400,000, así lo titularon ellos. Faltó mencionar que algunos exdirectores del organismo y funcionarios de primer nivel como subdirectores obtuvieron su jubilación con 2 o 3 años de antigüedad en la empresa. Ejemplos: Mario Piña Olaña, quien fue director de Luz y Fuerza de 1993 a 1995, y el contador público José Merino Mañón, que fue director de Luz y Fuerza de 1996 a 1998. Es indudable que la corrupción en las empresas públicas del sector energético ha sido auspiciada por los procesos de privatización y solapada por las más altas autoridades del gobierno, que han hecho caso omiso a las reiteradas denuncias presentadas por miembros del Poder Legislativo, medios de comunicación y también del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es hasta ahora que en el marco de la coyuntura de la sucesión presidencial se dan a conocer los fraudes y supuestamente se toman cartas en el asunto. Se debería ir a fondo sin distinción de colores partidistas. Por ejemplo, se debería investigar a fondo el epicentro de la corrupción en CFE, que precisamente está en los contratos leoninos firmados por CFE para adquirir la energía eléctrica generada por empresas particulares. Además de ser inconstitucionales, no existen razones técnicas que los justifiquen. CFE cuenta con la suficiente capacidad de generación y los recursos propios para satisfacer nuestras necesidades de energía eléctrica. En los contratos de los productores independientes de energía, PIES, CFE se compromete a pagar los costos fijos de la inversión más intereses, la compra asegurada del total de su generación, aún teniendo el mayor costo por kilowatt, abastecerles de gas necesario para su funcionamiento, además de muchas otras contraprestaciones. Opera ganando por partida doble. Primero, por la venta de energía, que al país le cuesta 67,000 millones de pesos anuales, pero también a través de esquemas de inversión conocidos como PIDIREGAS, proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, en donde el Estado mexicano asume el riesgo de inversión y se compromete a pagarles un total de 273,098 millones de pesos por conceptos de amortizaciones, y por si faltara algo, el Estado mexicano se compromete a pagar anticipadamente a los inversionistas el valor de sus activos en caso de cualquier tipo de incumplimiento. En otro renglón, investigar el contrato de abastecimiento de gas importado desde el Perú por la empresa española Repsol, que encierra jugosas ventajas para la transnacional. Aquí reside el meollo del saqueo que hemos venido denunciando y por el cual el gobierno, apoyado por la mayoría de los partidos políticos, intentaron destruir a nuestra organización sindical. Insistimos en señalar que los contratos de CFE y PIES son inconstitucionales y el pueblo mexicano no tiene por qué pagar su onerosa carga. La corrupción en CFE solo terminará cuando cese el intento de privatizar el sector eléctrico y se cuente con un sindicato independiente y democrático. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, Sindicato Mexicano de Electricistas. La organización, y vamos a darle uso a la palabra a nuestro compañero secretario general para que nos informe al respecto. Señalar dos aspectos sobre el tema. Primero, el tema de la corrupción de CFE no es un asunto nuevo. Por lo menos en las últimas 3 legislaturas ha habido comisiones especiales para dar seguimiento a la corrupción de la CFE. Incluso cuando el partido en el poder era oposición, ellos impulsaron un punto de acuerdo cuando Felipe Calderón fue diputado federal, y también el fallecido Blake Mora. Cuando los dos fueron diputados federales, impulsaron un punto de acuerdo para investigar
toda la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. En esta legislatura no es casual, también hay una comisión, sale el escándalo de Néstor Félix Moreno Díaz, pero vean aquí hay un documento que tiene fecha del 12 de agosto del 2009. Este documento fue entregado en la Presidencia de la República, en la Puerta Norte, está el sello de recibido, está entregado a la Secretaría de Energía, está entregado a la Secretaría de la Función Pública, y en este documento lo firma el diputado federal Cuauhtémoc Velasco Oliva, y es todo un expediente de más de 100 hojas de una investigación profunda de todos los contratos con las transnacionales, obras a precio alzado, duplicaron los precios en obras, viene el tema del gas, vienen cómo actúan los gerentes en las divisiones, toda la impunidad. Aquí viene incluso el caso Néstor Félix Moreno Díaz, inhabilitado por 10 años. Y es lamentable que hoy se sorprenda al gobierno de la corrupción de la CFE cuando ellos estaban enterados. Felipe Calderón estaba enterado desde agosto del 2009. Y eso vale la pena que se circule porque lo hicieron en la pasada legislatura. Y sí nos parece muy preocupante que en el caso del conflicto o del sexenio evada la responsabilidad por lo que acaba de salir, que son los fraudes en Sinaloa a partir del 2004. Recordemos quién estaba de director en CFE en el 2004, Alfredo Elías Ayub. ¿Quién era el titular de la Junta de Gobierno? El presidente Georgina Kese. Y luz y fuerza del botín, tenemos que señalar que este es el documento en los que ellos se argumentaron la extinción de Luz y Fuerza, y dicen que la justificación del Ejecutivo fue por las consideraciones relevantes a la ineficiencia operativa y financiera del organismo. O sea, el gobierno de Felipe Calderón nos acusó de ser ineficientes para operar el suministro de energía eléctrica en la zona más importante del país. Y a 2 años, el pueblo de México es testigo que jamás ha mejorado en 2 años el suministro de energía eléctrica, sino al contrario. Vimos las últimas explosiones de subestaciones subterráneas, subestaciones convencionales, que ha dejado un terrible daño a la economía, lo cual tuvo que haber una reunión de urgencia o de emergencia entre el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Energía, el secretario de Gobernación y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Por más spots que se paguen a los medios de comunicación, por más espectaculares que pongan, la CFE hoy es una empresa de corrupción internacional, es una empresa que tratan de venderle a los mexicanos una eficiencia que no tiene. Si es una empresa que trae a trabajadores de cuarta, lo hemos presentado en distintas formas de cómo se están matando, cómo los tienen durmiendo en bodegas sin el cobijo de su contrato colectivo de trabajo. Y en el caso de Luz y Fuerza, registraron un pasivo laboral de 240,000 millones de pesos. Y este es el último documento de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro. Esto se aprobó el 16 de junio del 2009, con todos los titulares del órgano de gobierno, donde forma parte del sindicato, con 3 miembros consejeros. Vean cuánto es el pasivo que aquí aprobaron en el informe. El pasivo del 2008 fue de 140,000 millones de pesos. Y el pasivo del 2009
fue de 144,000 millones de pesos. O sea, ¿de dónde sacaron la cifra de 240,000 millones de pesos que dice que había de pasivo laboral en Luz y Fuerza? ¿De dónde sacaron, Felipe Calderón, que los costos de los salarios era de 42,000 millones de pesos por año? Y aquí tenemos el informe de la Junta de Gobierno, que los salarios de los 44,000 trabajadores, de los 44,000 más el pago de las propias pensiones, 2009 fue de 11,412 millones de pesos. Aquí lo que observamos que es también Luz y Fuerza el botín del sexenio, y sabemos de la complicidad de la Secretaría de la Función Pública, la complicidad de la Auditoría Superior de la Federación, la complicidad en la Cámara de Diputados, que es la fecha que no informa una comisión especial que iban a revisar todo este caso. Por lo tanto, vamos a platicar con el cuerpo de abogados del sindicato para que con toda esta información financiera que ha sido avalada por el órgano de gobierno, lo llevemos al terreno internacional, a la Organización de Estados Americanos, de todas las instancias legales internacionales, para que se revise de manera muy minuciosa sobre este quebranto a la nación del patrimonio de todos los mexicanos, que es Luz y Fuerza del Centro. Es inexplicable que a 2 años el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes no informa sobre el patrimonio de Luz y Fuerza. Y Luz y Fuerza tiene un patrimonio de bienes inmuebles, derechos de vía. Hoy los derechos de vía lo están ocupando hasta para hacer viviendas, para hacer parques y jardines y meter autopistas privadas. No han evaluado el costo de las subestaciones, de las redes de transmisión, de distribución, de todo el equipo, y además el patrimonio industrial de Luz y Fuerza del Centro, que es incalculable, este patrimonio de más de un siglo. Y eso no puede quedar impune, que todo el patrimonio de los mexicanos de Luz y Fuerza del Centro pues sea el botín de un sexenio que prometió generar empleos, prometió respetar la Constitución, las leyes, y se ostenta en todo el mundo a decir que México es un país democrático. Si fuera un país democrático, respetarían la Constitución y las leyes, y no lo están haciendo así. Entonces vamos a llevar el tema de Luz y Fuerza a las instancias internacionales que permitan desde fuera revisar todo el fraude ocasionado al pueblo mexicano con el decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Muchas gracias. Bien, abrimos entonces una ronda para las preguntas por parte de los medios de comunicación. ¿Alguien tiene preguntas? Oye, veo que el edificio de Luz y Fuerza del Centro ya está prácticamente desmantelado. En ese caso, ¿cómo quedó la propiedad del edificio? ¿O qué tienen ustedes? ¿Tienen conocimiento de qué se va a hacer con esas instalaciones? Sí, lo que señalamos es que este gobierno quiere desaparecer todo el patrimonio del sector eléctrico para sus fines privatizadores. Ese edificio, ¿de quién era? Históricamente fue de la Mexican Lion Power Company, después de la compañía Luz y Fuerza del Centro SADCB. Y el 27 de septiembre de 1960, cuando se decreta la nacionalización de la industria eléctrica, todos esos bienes de la empresa extranjera pasaron a formar parte del Estado mexicano. Ahí en ese edificio hubo un acto con Adolfo López Mateos, se reveló incluso una placa y se le quitó compañía de Luz y Fuerza del Centro SADCB. Ese es patrimonio de los mexicanos. Hoy se lo quieren dar a la Policía Federal Preventiva. ¿Y
cabe mencionar que ese edificio no es el inmueble nada más. Ahí está el sistema de operaciones del área de control central, lo que se conoce como sistema. Hay una subestación que es la subestación Verónica, y además hay un sistema de telecomunicaciones que se enlaza con toda la zona centro del país. Entonces, es increíble que ya están tratando de entregar a otras dependencias cuando no inscriben el patrimonio de Luz y Fuerza en la Dirección General de Bienes Nacionales. Y así como ese edificio, hay otros edificios de Luz y Fuerza abandonados. Hay vehículos que tienen 2 años parados, están abandonados también, y eran vehículos seminuevos. Hay una subestación en Pachuca, que es la subestación Matilde, hay cientos de vehículos ahí, pero otro tanto de vehículos, principalmente grúas, las traen los contratistas, y es patrimonio de Luz y Fuerza. Regalaron mobiliario a la presidencia municipal de Tlaxcuapan, Hidalgo, mobiliario que llegaron camiones de mudanzas con las etiquetas del inventario de Luz y Fuerza. Afortunadamente perdió el PAN ya en esa presidencia municipal y con todo el patrimonio que le regalaron de Luz y Fuerza. Por eso tenemos que revisar, y de cara a la nación es muy importante que la sociedad pregunte de quién es este patrimonio de Luz y Fuerza. No es de Felipe Calderón. Hoy quieren quedarse con toda la infraestructura, principalmente la red de transmisión, donde están metiendo su generación los privados para venderle a los usuarios finales, o sea, aprovechando la infraestructura que es del Estado, que no se ha privatizado, no se ha modificado la Constitución ni la ley, pero ellos lo están haciendo de facto, a través de la fuerza. Por eso vemos como en ese edificio había, por lo menos trabajaban 4,000 compañeros nuestros. Todas las pertenencias de los compañeros, como fue fin de semana, sus escritorios, sus archiveros, los propios lockers, tenían incluso recursos, cajas de ahorro que había ahí adentro, la caja de tesorería que estaba en el 3er piso, saqueada por la PFP. Nuestras cartas de signatarias, que eran sobres lacrados en su poder de Luz y Fuerza, también los abrieron la PFP pensando que había dinero ahí. Un saqueo terrible de la infraestructura de Luz y Fuerza del centro. Por eso lo tenemos que llevar. Sabemos que aquí hoy las instituciones públicas obedecen a los intereses de quien tomó esta mal decisión de golpear un sindicato democrático independiente y de querer acabar con una empresa que es de todos los mexicanos. Nos quieren despojar de una infraestructura que le ha costado más de 100 años al país construir. Nos quieren despojar de la fibra óptica para negarle el servicio del triple play a los usuarios, y por eso obedece que están retirando toda la red de baja tensión en cobre y metiendo aluminio. ¿Y esto a quién beneficia? Solamente a los que le dieron la licitación 21, por ejemplo, Televisa. Le dieron en 820 millones de pesos la explotación de más de 21,000 kilómetros de fibra óptica para que la exploten 30 años. Y nos quieren despojar a los trabajadores de nuestra seguridad social, de nuestra jubilación, de nuestro derecho al trabajo digno, y por eso toda la maquinaria del Estado en contra del sindicato. Vamos a continuar nosotros en la lucha hasta que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. Y si es necesario llevarlo a tribunales internacionales, también lo vamos a hacer. De un organismo público, es la sede simbólica y real de la industria eléctrica nacionalizada, y en su lugar van a poner un cuartel. Esto expresa bien el carácter forzoso de la privatización con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro, tal y como se hace con la tierra arrasada, como fue la conquista de nuestro país. Debajo de los templos católicos están los templos indígenas. Se trata pues de borrar cualquier vestigio de lo que fue la industria eléctrica nacionalizada, y por eso nosotros reivindicamos la renacionalización de la industria eléctrica, y esa es una de las tareas que vamos a asumir
el Sindicato Mexicano de Electricistas. Julián. Fernando. Me gustaría que me recordaras lo que dijo Felipe Calderón, que a partir de la extinción, tengo entendido, tú me lo recordarás, dijo que en 2 años el suministro de energía eléctrica en la zona centro del país iba a estar bien. Te pregunto esto porque el sábado el subgerente de solución de la División Valle de México Centro de la CFE, Héctor Hernández, al hacer una revisión de lo que pasó este viernes, nos dice que para junio del año que entra exclusivamente va a estar bien lo que corresponde al centro histórico. O sea, todo lo que corresponde a la zona centro del país no va a estar para el próximo año, es decir, supuestamente la mejora en el servicio pues va a pasar algo con sexenio. ¿Qué opinión te merece esto? Y pues también cómo va la reunión con las autoridades de gobernación, porque ya se acerca el 30 de noviembre, que es el plazo que ellos mismos fijaron con ustedes. Sí, el acto autoritario de sacarnos a 44,000 trabajadores sin previo aviso, sin ningún conflicto económico en las juntas federales de conciliación y arbitraje, sin un previo acuerdo en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, y ellos celebraron, porque hicieron una campaña mediática, donde el presidente le ofreció a los mexicanos 4 cosas. Primero, que con esta decisión valiente iba a mejorar el suministro de energía eléctrica en la zona central del país, y eso iba a permitir la generación de miles de empleos en la zona centro del país. También dijo que con esta decisión iban a bajar las tarifas eléctricas, y también dijo que con esta decisión el Estado mexicano se iba a ahorrar muchísimo dinero. Fueron los 4 argumentos políticos que esgrimió en cadena nacional aquel 11 de octubre a las 0 horas. Pues resulta que hoy, a 2 años, dicen los funcionarios de la CFE, porque tenemos una presentación que hicieron ellos en un foro, el anterior director, porque también ya se murió el director de operaciones que sustituyó a Néstor Félix Moreno Díaz, falleció en agosto de este año. Curiosamente, nada más duró en el cargo 3 meses, y fue a un foro, hizo una presentación de la zona centro del país y dice que ya revisando la infraestructura, el 75% es obsoleta, que dice que hay que reemplazar toda la infraestructura eléctrica, porque para mejorar hay que reemplazarla, pero que se requiere por lo menos de 5,000 millones de pesos por año de inversión. Nosotros teníamos la red automática en buenas condiciones, porque había planes o programas de mantenimiento preventivo. Cuando había una falla se restablecía de inmediato y evitaba que se estuvieran sobrecargando las redes. Hoy esta explosión del sábado muestra, más bien desde el viernes, una falla en la subestación Pensador Mexicano. Esa está ahí junto al eje central. Le falló, dicen que falló un transformador de potencial. Ese transformador o esa subestación está en 230,000 volts, la baja a 85 y luego a 23. Alimenta las redes subterráneas que vienen por Reforma. Y también les explota la subestación tipo cliente que está aquí enfrente de los estudios de Peña. Pero esa estuvo explosión fuertísima. Pues llegamos, dijeron que ya se había resuelto, que se tardaron más o menos como 40, 90 minutos en restablecer. Ahí transmitimos lo de frecuencia laboral, llegamos, había planta de emergencia todavía. La oficina del sector del trabajo aquí en Reforma estaba sin luz,
todos los hoteles de aquí sin luz. Hubo 41,000 afectados en la colonia tabacalera. Ustedes pueden checar, aquí a espaldas nuestras, sobre Antonio Caso, construyeron una línea 85 de manera provisional, en postes de madera, y ya la dejaron definitiva. Eso no se hace, ese tipo de trabajo están fuera de norma, pone en riesgo la vida. Toda esta zona es subterránea y hoy prácticamente observamos que las empresas contratistas no tienen la pericia para operar y reparar y mantener la continuidad del servicio. Vimos ahí, me tocó observarlo, incluso le tomamos unas fotos, camionetas que vienen de Veracruz, son de Ocotepec, Veracruz, una empresa que se llama Gemayel. Ya estuvimos investigando quién es el dueño, y el dueño es un familiar de Néstor Félix Moreno Díaz, que lo están checando para poderlo dar a conocer. O sea, las compañías contratistas son de los propios funcionarios de la CFE, con la complicidad del sindicato del SUTER. Preguntándole a un ingeniero de los jóvenes que traen ahí, dice que tiene que pagar esta compañía contratista entre el 2 y el 6% del dinero al SUTER para que puedan trabajar. Y después de que ya están los trabajadores laborando, tienen que pagarle cuotas sindicales al SUTER, pero no están sobre el cobijo del contrato colectivo de trabajo. O sea, se observa lo que Felipe Calderón hizo en el 2009, esa decisión valiente fue equivocada y había que aguantar para que la sociedad se diera cuenta de que lo que está atrás es acabar con un sindicato democrático independiente y un contrato colectivo que refleja las conquistas de los trabajadores, era entregarle infraestructura eléctrica a las transnacionales. Si no, chequen ustedes cuánto le autorizaron para el año que viene a la CFE, y tenemos ya el presupuesto. Le van a dar 68,000 millones de pesos a CFE para pagar la energía a los productores independientes. 68,000 millones de pesos. ¿Cuánto era el presupuesto para Luz y Fuerza del Centro? En el 2009 el presupuesto fue de 33,000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el ahorro? No observamos, ya le salió más caro. Si echamos lápiz de todo el quebranto patrimonial, de lo que le están pagando los contratistas, de todos los equipos que han tenido que implementar plantas de emergencia. Hoy hay plantas de emergencia por todos lados ante los pésimos trabajos. No se va a mejorar, al contrario. Cuando estábamos nosotros había 22 zonas críticas. Hoy saben cuántas hay. Hay 26 zonas críticas en la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro. Por eso decimos que es un despojo lo que quiere hacer Felipe Calderón a los mexicanos, un organismo público descentralizado que es de todos nosotros, no es del presidente. Por eso vamos a continuar en esta lucha en la parte legal, en la parte del Congreso de la Unión, en la parte política. Esperamos que hoy nos confirmen la reunión que sería para mañana por la tarde. Lo que sí dejamos muy claro al gobierno, que el 30 de noviembre hay un plazo firmado con el sindicato, y entre ese 30 de noviembre también se cumple el plazo de la seguridad social para los trabajadores que estamos en la resistencia. Tiene que haber una respuesta. Si no hay respuesta, discutiremos las acciones que vayamos a hacer al interno del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque tampoco podemos dejar que de la noche a la mañana te quiten el seguro social. Hay compañeros que tienen familiares con enfermedades crónico-degenerativas que requieren de la atención médica del IMSS y se vence el día 30. Si no hay una respuesta a esos planteamientos que están en la mesa, pues el sindicato tendrá que movilizarse. Martín, pero no tienes ningún adelanto de lo que podría ser la propuesta gubernamental, o será la que se van a discutir, o van a discutir también las que ustedes han presentado. Se va a discutir lo que hemos presentado y lo que ellos han estado cabildeando con los demás secretarios. Vía telefónica le planteamos al subsecretario de Gobernación el tema del seguro social para los trabajadores, planteamos el tema de
las propias jubilaciones que están pendientes, el pago de finiquitos a compañeros nuestros, y el fondo pues es el regreso al trabajo. También les explicamos que tenemos la mano de obra calificada. Ya para qué experimentar más con compañías contratistas. Un electricista no se hace de la noche a la mañana. Es todo un proceso de aprendizaje, y más en una zona tan compleja como es el Distrito Federal y la zona metropolitana. Pero ya está confirmada la reunión para mañana. Todavía hoy se va a confirmar. El subsecretario dijo: yo ya la tengo agendada para el martes a las 7 de la tarde, pero pasa porque los otros secretarios de Estado y el jefe de gobierno pues también cuadren la propia agenda, porque sí pedimos que para esta reunión estén los coadyuvantes, que es el jefe de gobierno y el propio diputado Armando Brios. Como es la forma del sindicato, cada propuesta que nos hagan tiene un filtro, y el filtro es el Comité Central, la Comisión de Trabajo y la Asamblea General. La Asamblea General es la que va a decidir si las propuestas del gobierno se aprueban o se rechazan. Bien, si no hubiera otra pregunta más, les agradecemos mucho. Perdón. Solo yo, Martín, quisiera saber si ya tenías conocimiento sobre este fraude de la CFE y por qué no sacarlo a la luz antes, si es que tú ya sabías de esto. Y bueno, quisiera que me contaras un poquito sobre la posición del sindicato sobre este tema de las jubilaciones, sobre la nota que sacó la Junta. Por muchas ocasiones hemos entregado la información, incluso en la Cámara de Diputados, a iniciativa del sindicato, se creó una comisión especial que revisara la corrupción de la CFE. Incluso me tocó ir a una reunión de trabajo con esa comisión. De ahí presentamos los documentos sobre Néstor Félix Moreno Díaz, cuando salió el escándalo en Estados Unidos, en Houston. En la crónica de Houston salió el escándalo, y a partir de que salió en Estados Unidos fue cuando los diputados dijeron: bueno, sí vamos a entrar. Sin embargo, no le dieron mucha difusión en los medios. Hoy sí le están dando al fraude de los 1.300 millones de pesos, pero eso es poquito comparado a todo lo que Alfredo Elías Ayub sabe, conoce y se llevó. Él es uno de los responsables, 11 años al frente, y aquí tenemos esta información. Incluso la tenemos en disco, me dicen mis compañeros, se las vamos a poder entregar, este documento, que van a ustedes a analizar cuánto se meten de dinero a la bolsa de los productores independientes por año, cuáles son las obras que hacen sobre costos. Está el expediente de Néstor Félix Moreno Díaz, y lo importante que está la carátula con los sellos de recibido de la Presidencia de la República, y esto es desde el día 12 de agosto del 2009. O sea que el presidente Calderón sabía, porque incluso él fue secretario de Energía, él sabía de toda la corrupción, y sabiendo que Néstor Félix Moreno Díaz era un pillo, lo ascendieron de gerente a director, y después le dieron luz y fuerza a Néstor Félix Moreno Díaz en un convenio de incomodato. O sea que le dieron al conejo las zanahorias, ¿no? Y hoy no lo encuentran, la Interpol lo anda buscando. Entonces, sí es grave, porque esto, dejarlo así callado, pues no nos parece lo más correcto. Si pedimos que los diputados también participen. Y observamos también el tema de las jubilaciones, de lo que preguntabas. El problema de las empresas públicas es que hay una ley orgánica y le dan facultades al director amplísimas. El director es el que fija los salarios de los subdirectores, gerentes, subgerentes, de todo el personal de confianza. Es el que fija las prestaciones, es el que autoriza las jubilaciones, el director de Luz y Fuerza. Por ejemplo, Jorge Gutiérrez Vera, era el director con Luz y Fuerza, tenía 2 jubilaciones, se llevó 2 jubilaciones. Él era jubilado en Comisión Federal de Electricidad, y de jubilado lo trajo Felipe Calderón a director de Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué traerse a un funcionario que ya había estado del 82 al 92 en la época de Salinas y que le pegó fuertísimo el tema de la corrupción? Incluso a la fecha hay conflictos de corrupción con
este funcionario de Jorge Gutiérrez Vera, estuvo trabajando con Iberdrola, Jorge Gutiérrez Vera, con un despacho como asesor para la construcción de plantas de generación, y se lo trae para acá, y aquí se alcanzó a acomodar otra jubilación en Luz y Fuerza del Centro. Jorge Gutiérrez Vera cuenta con 2 jubilaciones. Y en el caso de los sindicalizados tenemos un dato muy importante, vean. De los 22,000 jubilados sindicalizados, 17,157, que es el 77%, tienen un promedio de 600 pesos diarios de jubilación. 77% de los 22,000 tienen un promedio de 600 pesos diarios de jubilación. O sea, si hablamos de un mes, estamos hablando que son 18,000 pesos mensuales. No se parece nada a lo que ganan los altos funcionarios de este país. Y después hay 4,647 de esos 22,000, que representan el 20.87%, que tienen un promedio de 1,200 pesos de cuota diaria de jubilación. Son los que se jubilaron Operación Sistema, por ejemplo, los que operan lo más difícil del sistema, que son ingenieros, y ahí se la pasan por lo menos más de 20 años trabajando en esa área, que es muy compleja. Y un 2%, que son 452 trabajadores sindicalizados, que es el 2%, tiene una cuota fija de jubilación promedio de 2,250 pesos diarios. Entonces observamos esto, prácticamente se cubre, como se venía haciendo en el informe financiero de Luz y Fuerza. Hay un rubro que se llama previsión social. En el 2009, la previsión social para activos y jubilados apenas fue de 7,603 millones de pesos. Estamos hablando que Luz y Fuerza del Centro, con toda la infraestructura, la facturación es de 56,000 millones de pesos. 56,000 millones, y le autorizaba al Congreso 33,000, y todo lo demás pues se va a la Federación, porque los 42,000 que decía Felipe Calderón de transferencias, ese dinero prácticamente así completito iba a parar a las manos de los productores independientes de energía por la venta de electricidad. Entonces, lo que sí decimos, pues prácticamente quien se lleva la mayor parte de los recursos públicos son los altos funcionarios del gabinete. Pues, ¿cuál es el ahorro? No hay ahorro. Simplemente para Felipe Calderón el año que viene va a ganar 4,800,000 pesos. Hasta una prima de riesgo le autorizaron. Y todavía se lleva su jubilación por desadministrar el país 6 años. Entonces observa que prácticamente lo que vemos, que las jubilaciones de los sindicalizados no es un gasto del erario público, sino las jubilaciones es producto de la riqueza que generaron nuestros compañeros a lo largo de su vida laboral, que se traduce en infraestructura, pero además, desde que uno entra a trabajar, le empiezan a descontar de su salario para su jubilación. Llega el momento que terminas 30 años de servicio, te liquidas como trabajador, te pagan tu liquidación y está la jubilación a partir de todo lo que ahorraste en todos esos 30 años de la vida laboral, y es una obligación del Estado. Por eso decimos que hay un fraude financiero. Esto tiene que ver con una normatividad incluso internacional. Todas las empresas públicas o privadas están obligados a crear un fondo de previsión social para hacerle frente a las necesidades, en este caso las obligaciones para con los trabajadores. Imagínense lo que estuvo haciendo la empresa por muchos años. Si construíamos un poste y lo instalábamos, ese poste tiene un valor,
Ya cuando está funcionando tiene otro valor. Ya se le metías todos los recursos humanos y demás. Esto es para ir capitalizando, entonces esto lo tenías que haber capitalizado como patrimonio de la empresa. Lo registraron como pérdidas. Cada obra que hacíamos la fueron registrando como pérdidas. Iban creciendo entonces los pasivos laborales y iba disminuyendo el activo fijo de Luz y Fuerza. Por eso decimos que vamos a llevar este tema a los expertos internacionales que revisen el fraude financiero cometido contra Luz y Fuerza del Centro por parte del gobierno de Felipe Calderón. ¿Tiene el monto de la jubilación, lo que percibe el exdirector de Luz y Fuerza por estas dos cosas de jubilación? No tenemos el monto, pero sí lo estamos ya checándolo completito. Era de la información que siempre pedíamos en cada revisión salarial y contractual. Y en la última revisión salarial 2009 sí nos la entregaron, de cuánto ganaban los funcionarios. Se los vamos a entregar en la siguiente rueda de prensa, que no pasará de esta semana, para que se explique y se dé a conocer a la luz pública, porque todo el mundo hace pensar, con la nota así insidiosa del Reforma, hacen pensar que los sindicalizados ganamos 400,000 pesos mensuales y hacen pensar como que ese dinero lo están pagando todos los mexicanos de los impuestos, y no es así. Hay un fondo que es el que pedimos se nos explique dónde está el fondo de reserva de jubilación, porque la última comparecencia del que fue secretario de Energía, después fue de Telecomunicaciones, ¿cómo se llamó este? Luis Telles, en una comparecencia en el Senado de la República, siendo secretario de Energía, explicó y dijo, y está la comparecencia, que el Fondo de Reserva de Jubilaciones en Luz y Fuerza ascendía a 80,000 millones de pesos y que ese dinero estaba invertido en la infraestructura de Luz y Fuerza. Por eso estas empresas que le llaman paraestatales tienen dos funciones: una, prestar un servicio público para la sociedad, y dos, crear una plusvalía a través de la infraestructura para cubrir las obligaciones con los trabajadores. Entonces ellos querían borrar de un plumazo una obligación que tienen para con los trabajadores de esta infraestructura que se ha construido a lo largo de un siglo. Por eso es muy relevante el caso nuestro, y lo vamos a llevar, que se revise la parte financiera. Estamos trabajando ya con grupos de actuarios y contadores públicos, y hemos pedido a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que nos entreguen el informe del estado de resultados de Luz y Fuerza del año 2009, 2010, y al cierre del 2011 también nos vamos a revisar, porque esos tendrán que revisar con los propios actuarios y permitir que los órganos internacionales se dé a conocer este fraude cometido por el gobierno de Felipe Calderón contra el pueblo de México y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día.